ser usado en su contra, por supuesto. No, ya en serio. Ya empecé a grabar la clase, entonces vamos a ver los ejercicios. Voy a presentar la pantalla completa porque creo que sí va a hacer falta que veamos todo. Listo. Entonces déjenme poner los ejercicios, si no lo que tenía preparado aquí, sino esto. Bien, aquí está el enunciado de los ejercicios. Ahora vamos a ver algunas de sus respuestas. A ver, empiezo, pues vamos a hacerlo en orden alfabético, que es como los tengo guardados. Y aquí tengo la de Alma Jessica Rosas Juan, que es la que creo que llegó esta mañana. Entonces no la he revisado, podemos ver aquí directamente qué contestó ella. Es una respuesta bastante legible. Sí alcanzan a verla todos, me imagino, ¿verdad? Bien. Entonces, los ejercicios los primeros ejercicios que les dejé tienen que ver con la formalización de este árbol genealógico. Ya había varios conceptos que había que expresar. El primero era relación de primo. Teníamos que hacer un predicado para denotarla y una fórmula que nos diga qué tienen que cumplir unos individuos para ser primos. Entonces aquí tenemos que su compañera lo que hizo fue denotarlo por medio del predicado R2XY. Y lo que vamos a hacer, lo que hizo ella fue utilizar una función que me dice ser hijo de, o sea, me da el padre de alguien, supongo. Ajá, sí, exactamente. A ver, es una función cuyo resultado al aplicarlo sobre X nos da el hijo de X. No, este es un problema, Alma. Te voy a decir por qué. Porque la función nos tiene que dar un resultado único. Y ser hijo de, y darnos al hijo de alguien no es un resultado único necesariamente. Digo, hay gente que tiene un solo hijo, hay gente que no tiene ninguno, pero en promedio los seres humanos tienen más de uno. Entonces, sería más sensato haberlo hecho con la función padre de, porque de esa manera, pues, estamos pensando en padres biológicos y como les dije, en este mundo pre-manipulación genética, era bastante sencillo el asunto, ¿no? Entonces tenemos un solo padre, una sola madre, y por eso una función de ese estilo habría sido más sencilla. Ajá. Pero vamos a ver qué hiciste. Ese entonces será un detalle que yo te invitaría a cambiar en una segunda versión de tu respuesta. Y, Está bien. ¿Perdón? Que sí, está bien, gracias. Bien, bueno, vamos a ver, estás haciendo aquí la relación de ser hermano de, lo cual pues es una relación legítima y supongo que también la estás definiendo con alguna función. Vamos a ver qué haces. Tienes esta fórmula, para toda X, para toda Y, si dos personas son primas, entonces, mira, aquí hay un primer problema. El padre de W es X y el padre de Z es Y. Estás introduciendo nuevas variables X y Z, te das cuenta que no están cuantificadas, entonces esto tendríamos que tenerlo en cuenta. Y y estos dos Z y Y son hermanos. Ajá, bien, ya entendí lo que estás haciendo. Ajá, mira, aquí yo creo que lo que falló más bien fue la aplicación de la función. Tu fórmula está casi correcta, pero lo que querrías más bien es al revés, que la función te diga el padre de alguien, o la madre de alguien. Entonces,
Por esa razón es que tendrías que modificar tu definición. Aquí ser hijo de, más bien lo que te da es, da el nombre del padre, no el nombre, no el nombre del hijo, ¿no? Según entiendo. A ver, aclárame ese punto. Sí, o sea, en lugar de que al escribir la función yo ponga que nos da el hijo de X, más bien sería ser hijo de, eso nos va a dar un padre o una madre, porque pueden ser Bien, varios perfecto. hijos, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, mira, yo creo que tu respuesta está casi bien, pero entonces te señalaría dos cosas. La primera, es que tendrías que tener una función para el padre y otra para madre, porque si no te das cuenta que sigue sin ser un resultado único, porque tú quieres que te dé uno u otro, entonces podríamos ponerlo aquí con uno. Suponte que la función f sub 1 es padre de, bueno, más bien el padre de alguien, y f sub 2 es la madre de. Entonces, con eso, lo que tendrás que poner aquí en tu fórmula es o bien comparten padre o bien comparten madre. Aquí estás diciendo que comparten un ancestro, pero el ancestro no es único porque tienes normalmente dos. Entonces yo te diría, agrega, primero corrige, ¿no? Que sea claro que sea, lo que tienes es un ancestro directo y que tengas una función para padre y otra para madre para que el resultado sea único. De esa manera, Okay. ajá, tu fórmula quedaría casi como está, pero tendría una serie de disyunciones. O bien tiene el mismo, su padre y su madre son hermanos, o bien el padre de uno y la madre del otro. Esas cuatro combinaciones posibles tendrías que considerarlas. Eso por un lado. Por el otro, el problema es que aquí tienes variables no cuantificadas W y Z. Tendrías que cuantificarlas también. Uh-huh. ¿De qué manera? Tú dirías, yo te diría, para todo X, para todo Y, existe alguien que es su padre, el padre de este X, alguien que es la madre de esta X y que resulta que son hermanos. Esa es una opción, cuantificarlas existencialmente. Podrías cuantificarlas universalmente también. Eh, y pues yo creo que en este caso no hay mucha diferencia, pero en algunas ocasiones sí puede haberla, porque eh, pues como si tú tomas cualquier ser humano actual, pues obviamente tiene un padre o una madre. Eh, Quién sabe si en el futuro eso sea el caso, por supuesto, si podemos sintetizar seres humanos de alguna manera, no va a ser el caso, pero ahorita entonces creo que no hace mucha diferencia entre tener cuantificadores de un tipo o del otro. Pero tienes, Pero, perdón, dime. sí, perdón, entonces si yo tuviera que cuantificar sería en el consecuente, o sea, haría un existencial para ya sea W o para Z, pero para todo el consecuente, ¿cierto? Y ya no serían Eh, conjunciones, sino disyunciones. Sí, bueno, tendrías conjunciones y disyunciones. Te voy a decir por qué. Bueno, primero sobre la cuantificación. Puede ser en el consecuente, porque es donde aparecen esta W y esta Z. Ajá. Entonces puede ser ahí. Puede ser desde el principio. En esta fórmula en particular no creo que haga mucha diferencia. Pero el punto es que no son solo disyunciones. Tendrías conjunciones. Tienes que tener que el padre de uno es hermano del padre del otro, ahí es una conjunción, uh-huh. O, y ahí es viene la disyunción, el padre de uno es hermano de la madre del otro, o, y así hace esas cuatro combinaciones posibles. Entonces, dentro de cada combinación, tienes que tener conjunciones, y cada combinación está separada con disyunciones. Uh-huh. Sí, 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 ya queda más claro. Ok, Uh-huh. muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues ahí está. Yo creo que es una muy buena primera aproximación. Eh, Ahora, le estaba pidiendo que denotaran un símbolo para denotar el centro común más cercano de dos personas. No puse que dos personas. Debía haberlo puesto para que se entendiera. La respuesta de su compañera está bien, pero entonces nos daría más de un símbolo. ¿Por qué razón? Estoy hablando del ejercicio 2, perdón, no lo aclaré. Salto al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, un símbolo para denotar el ancestro femenino común más cercano. Y debería haber sido mi enunciado de dos personas. Como no lo aclaré, su compañera correctamente puso pues un número arbitrario de personas a las cuales vamos a calcular su ancestro común más cercano. Ahora, en realidad, para que estos símbolos funcionen, se dan cuenta que tendríamos que tener uno por cada por cada tamaño de grupo de personas que estamos comparando.
Entonces, para 2, pues es la función con n con 2 argumentos, para 3 es la función con 3 argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un error mi formulación es ambigua, de haber sido 2, pero entonces tu respuesta está bien. ¿Cómo te llamas, perdón? Bianca, ¿verdad? No. Jessica. Jessica, perdón. Jessica, tu respuesta está bien, pero es un símbolo por cada grupo, por cada tamaño de grupo que estás comparando, y en realidad mi intención era que se hubieran comparado parejas nada más de personas, no grupos arbitrarios. Pero está bien tu respuesta. Ahora, 3, la relación de pariente político con su respectiva fórmula. Aquí su compañera lo que hizo fue introducir cuñados y otros más. Esa idea no está mal, es una buena idea, pero creo que esto se podría hacer de manera más general. ¿Cómo? Pensar en que podríamos postular parentesco en general, de una manera muy arbitraria, es decir, alguien está en la línea directa de descendencia de una persona o en la línea lateral por medio de primo, y podríamos definir la relación. Permítame, alguien quiere entrar. Ya está. Podríamos definir la relación de parentesco político como existe alguien que es, ¿cómo se llama?, con el que está casada esta persona y que ese es tu pariente de manera consanguínea. Entonces, esa es una opción más general. La opción que presenta su compañera Jessica es una opción que me parece buena, desmenuza muchas de las relaciones personales, lo cual no está mal, pero por supuesto que requiere más trabajo, pero al final creo que obtiene algo correcto. No estás definiendo la relación de cuñado por esa vía, ¿verdad? Sí, está bien. Está del otro lado, me parece que en la primera página está una parte que es la relación de cuñados y en la otra parte está la relación de ser tío. Es la que estamos viendo ahora, ¿verdad? Tío, sobrino político. Es la que estoy viendo ahora. Bien, sí, eso es posible también. Me parece que tu respuesta es correcta. Aquí nuevamente te diría que con funciones tienes el mismo problema que antes. Dice, esta es la función de ser tío político de. Tú no tienes un solo tío político. Entonces, si yo te aplico una función, lo que voy a obtener no es un individuo, sino posibles individuos, y por lo tanto sería mejor expresarlo con una relación. O bien, en este caso además no se puede en el otro sentido, porque tú puedes ser tía política de varias personas. O sea, tanto alguien puede tener varios tíos políticos como alguien puede ser tía política de varias personas a la vez. Entonces, la idea de hacerlo por una función no es buena idea. Tendría que ser por una relación. Pero veo que tu intuición está bien, vas en un camino correcto, entonces obtienes una fórmula así. Ahora, la relación de primo es transitivo, en algunos casos es transitivo. ¿Primo por qué no es transitivo? ¿Cómo? Perdón. Primo, ¿por qué no es transitivo? Bueno, primo, como tú definiste que es primo hermano, tienes razón, no es transitivo. Si tuviéramos una relación más general de ser primo de, entonces sí podría haber transitividad, pero está bien. Pero ¿tienes una fórmula para expresarlo? A ver, alguien no es primo, ser cuñado tampoco es transitivo, eso es claro que no lo es. Bien, la de pariente político. Pero pariente político podría ser que sí, ¿no? Bien, ¿te das cuenta que aquí me diste respuestas nada más en español de sí o no? Lo cual pues es un tema de debate, depende de cómo uno define las relaciones de parentesco. Lo que yo quería eran fórmulas. Si la relación no es transitiva, dímelo con una fórmula que exprese que no es transitiva. Y si la relación es transitiva, quiero una fórmula que exprese que es transitiva. Y por ejemplo, ahí, profesor, ¿cómo uno llega a una fórmula en donde nos demos cuenta que no es transitivo? Porque, por ejemplo, cuando estábamos viendo la parte de los hermanos y de los primos, nos dábamos cuenta que había un momento en donde, por ejemplo, uno podía ser primo del otro, pero no podía ser primo de su hermano, porque si no, entonces pues ahí ya habría algo raro.
a menos que hubiese como más universo, entonces a lo mejor ahí sí, pero no sé cómo podríamos generar una fórmula y saber que en cierto punto ya no es transitiva. Ajá, mira, te contesto este caso específico. En este caso específico tenemos un universo cerrado y entonces es mucho más fácil de calcular. Y la fórmula lo que tiene que hacer no es darte el resultado, sino expresar el hecho. Es decir, tú no estás obligada a demostrar la fórmula. Más adelante vamos a ver cómo se demuestran cosas en cálculo de predicados. Aquí simplemente tú dices, no es transitiva, y entonces quiero que me digas cómo se dice eso. En las notas, a ver, permítanme, voy a regresar a las notas. Déjenme cerrar aquí un par de ventanas, que tengo abiertas ventanas todavía de mi curso anterior, y entonces eso me da una lista muy larga de archivos que ver. Ahora sí, ya tengo esto. Bien. Mira, aquí en lo de la Unión Europea, ¿se acuerdan que, bueno, en general en cualquier mapa, la relación de vecindad no es transitiva? Entonces, eso es un hecho que yo sé, no necesito demostrarlo. Podemos diferir, a lo mejor en algunas circunstancias yo digo, este es un hecho, usted me dice, no, no es así, Francisco, te equivocas, y esta es una diferencia de hecho, no una diferencia lingüística. Pero suponiendo que todos estemos de acuerdo en que vecindad de entre países no es transitiva, yo aquí les propongo una fórmula para expresar la no transitividad. Esto está más adelante. A ver, ya está aquí la formalización. A ver, aquí está. En esta parte, si lo alcanzan a verla, es esta fórmula que está aquí. Yo digo, a ver, ¿cómo expreso el hecho de que esto no es transitivo? Lo expreso de la siguiente manera. Resulta que tengo el país X, existen países X, Y, Z, tales que X es vecino de Y es vecino de Z, pero X no es vecino de Z. Voy a meter un pequeño error tipográfico aquí. Lámina 17. Última forma. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estoy diciendo con este hecho. Simplemente, pues no es transitiva porque yo puedo tomar dos pares que coinciden por el centro con Y, pero no puedo decir que la relación se extienda. Es decir, X está relacionado con Y está relacionado con Z, pero X no está relacionado con Z. Entonces, si tú piensas que la relación no es transitiva, pues tienes que decirme algo básicamente lo mismo, nada más que con tus símbolos relacionales que escogiste. Aquí yo estoy usando las P's que son de vecindad, pero aquí tienes que decirme con los que tú elegiste. En cambio, si es transitiva, tendrías que decirme eso, y la transitividad, pues es la negación de la transitividad, por supuesto. Entonces tienes que calcular una fórmula que te lo diga, pero así que te puedo dar un hint, ¿no? Tendrías que decir para toda X, para toda Y, para toda Z. Si se cumple la primera parte, es decir, X está relacionado con Y con Z, entonces X está relacionado con Z. Eso es lo que hay que decir en este caso. Entonces, al margen de que estemos en acuerdo o no en la definición de pariente político, de todos estos conceptos. Bien, entonces creo que terminé con este y voy a ver otras respuestas para los siguientes ejercicios. ¿Les parece bien? Esto fue Jessica, entonces voy con el siguiente caso que es Alejandro Ruelas. A ver, Alejandro hizo algo similar. Ahora dijo, aquí es el mismo problema. Te das cuenta que darme la función, de usar una función para darnos el hijo de alguien es problemático. Pero bueno, me lo voy a ver en el siguiente ejercicio. Permítanme, creo que alguien quiere entrar. No sé a qué se debe ese sonido. Bien. Variables libres ligadas. Perfecto. Vamos a ver estas fórmulas. Déjenme ver si las puedo hacer un poquito más grandes para que sean más legibles. Bien.
Aquí está, Alejandro nos dice que en la primera fórmula, la que estoy subrayando en este momento, las variables libres son z. Efectivamente, aquí se dan cuenta que z no cae bajo el alcance de ningún cuantificador. Y las variables ligadas son... bueno, pero mira, con las libres no terminaste. Sí, esa Z que está después perdón, luego de la coma, es Y, no es o sea, ZY dice, pues, en las libres. Bien, o sea, sí, ya veo. Sí. Es que pensé que esta I era de conjunción. Y No, perdón. Tu respuesta es Z y Y. Bien. ¿Se dan cuenta por qué su compañero puso la Y también? Porque la Y aparece ligada en esta primera parte de la fórmula. Aquí está un cuantificador. Pero el alcance de ese cuantificador son estos paréntesis que están subrayados. Lo que está anaranjado es la parte que está bajo el alcance de ese cuantificador. Entonces, de este otro lado, Y aparece libre. Entonces, su compañero correctamente le identificó como libre. Y ligadas, aquí te equivocaste, porque te das cuenta que la X aparece ligada, efectivamente, pero la Y también, por ese cuantificador. Habíamos visto que puedes tener variables que aparecen tanto como libres como ligadas en la misma fórmula. Una aparición es libre, la siguiente puede ser ligada. En este caso, la Y está libre, está ligada en esta primera parte, no está libre, pero en esta segunda parte sí está libre. Y viceversa, en la primera parte está ligada y en la segunda parte no está ligada. Entonces tendría que estar en tu lista de variables ligadas, Alejandro. Sí. Bueno, Juan va a hablar. Sí, adelante. Sí, tengo una duda. Aquí en esta fórmula, no sé, siento, la alcanzo a ver como si tuviera un error en los paréntesis, no sé si estoy bien, porque nos comenta que Y está ligada en el disyunto izquierda, pero Y aparece solo en el cuantificador, o sea, no hay una variable a la que esté ligando, solo está como en el cuantificador, y la otra Y, la única aparición de Y en P12, está libre. O sea, no entiendo a qué Y está ligando la que está en el cuantificador. Bien, oye, muchas gracias, tienes razón. Yo es que estoy, déjenme cambiarme de anteojos, no estoy viendo con los que estoy usando, pero su compañero tiene toda la razón. Vean, aquí viendo, voy a ampliar la imagen para que podamos verlo todos, porque ese es un error óptico, vamos a llamarlo así. Su compañero tiene toda la razón. Y, ya sé cómo lo voy a editar esto. Permítanme un momento. Vamos a usar el journal. No es este, perdónenme. Es el otro ejercicio. Son los ejercicios, aquí está. Estos de aquí. Ahora sí. Bien, yo voy a hacer en pantalla grande. Aquí está. Sí, su compañero tiene toda la razón. Yo estoy leyendo mal los paréntesis. No había visto que aquí está este otro. Y voy a marcarlo de esta manera. Vean. Vamos a hacerlo todavía más grande. Ahí está. Perfecto. Sí, su compañero tiene toda la razón. Aquí hay un punto con no, yo estoy en lo correcto. Vean. La idea es con qué se casa este paréntesis y ahí está. Ya se dan cuenta. Este paréntesis que está antes del existe Y llega hasta este punto. Y el paréntesis llega hasta acá. Ahora sí. ¿Sí lo ven todos con claridad? Sí. Perfecto. Entonces, ese es como les había dicho. Esta fórmula que tenemos aquí es una fórmula A, es una fórmula del tipo para toda X alfa. Alfa, a su vez, es una fórmula del tipo beta o gamma. Me da esto
Tenemos este análisis. Y beta es una fórmula del tipo existe X tal que Z. Entonces, bueno, no existe X, sino existe Y para ser precisos, ¿no? Porque es la variable que está cuantificada. Ahí está. Existe Y tal que Z. Entonces, efectivamente, la X, el cuantificador de la Y no llega hasta donde aparece P12 de Y. ¿Se dan cuenta? Entonces, la segunda aparición de Y es libre. La primera es ligada. Por lo tanto, en este caso, en particular, me regreso a la respuesta de su compañero Alejandro. Está bien en cuanto a su cálculo de variables libres, pero está mal en cuanto a su cálculo de variables ligadas, porque le falta de Y. Ahora, la persona que había intervenido, ¿cómo te llamas, perdón? Juan. Juan. Juan, ¿te das cuenta cómo los paréntesis sí están bien? Sí, lo que no alcanzo a ver sigue siendo esta idea de, no sé si puedo regresar a la otra. Por supuesto. Ahí está. Sí, ahí. ¿A qué Y es a la que está ligando la Y que aparece en el cuantificador? Como su alcance solo es hasta beta, el alcance del cuantificador existencial solo es hasta después de la Z que está ahí. ¿A qué Y es a la que está ligando? Esa es una muy buena pregunta. Ajá. Profesor. Ajá. Sí, a ver. Adelante. Es que entonces sería el otro disyunto y el otro disyunto no está ligada con el existencial, según es lo que alcanzo a ver. No, pero ¿se acuerdan de la definición? Ajá, efectivamente. El desconcierto es porque en la parte en la que aparece bajo el cuantificador de existe Y no aparece, ¿verdad? Sí. Esa es la duda. Bien. Ahora, acuérdense que la regla nos decía esto. Las variables ligadas de la fórmula existe Y tal que alfa son las variables ligadas de alfa unión Y. Vean cómo esta definición no se pregunta sobre la aparición de Y en alfa. Y es exactamente este caso. Aquí vamos a usar las mismas letras que estamos usando aquí para que no haya confusión. Esta es una Z y esta es una Z. Ahí está. Las variables ligadas de la fórmula existe Y tal que Z son las variables ligadas de Z unión Y. Y en este caso en particular sería vacío, porque la parte Z es una fórmula, es una fórmula atómica, unión y esto pues les da el conjunto que contiene solo Y, ¿se dan cuenta? Entonces, de acuerdo con el método que vimos para calcularlo, Y aparece ligada, a pesar de que no está en la parte Z. ¿Sí? Pues más o menos, creo que tengo que revisarlo otra vez, pero... A ver, mira, sí, entiendo tu duda, déjame regresar a esa parte. Ve, la definición que dimos es esta. ¿Cuáles son las variables ligadas de la fórmula existe X tal que alfa? Son las variables ligadas de alfa unión la variable que está cuantificada aquí. ¿Te das cuenta? Bueno, no unión la variable, unión el conjunto que contiene esa variable. Sí. Entonces, aplicando este algoritmo, aquí tendríamos las variables ligadas de
existe y tal que z, son las variables ligadas de z, que en este caso no ninguna, unión, el conjunto que contiene y, porque y le estoy cuantificando. Sí, ya entendí. Ajá, entonces, eso es lo que pasa. ¿Por qué razón lo definimos así? Porque se dan cuenta que es un procedimiento mecánico, no hay que pensarle. Digo, no que reflexionar las reglas no sea útil, sino que en este caso, lo que quiero decir es que si nosotros lo seguimos paso a paso, entonces nos da un resultado infalible, aunque pueda ser contraintuitivo a veces, como en este ejemplo en particular, que yo no he notado que era contraintuitivo, sino hasta ahora que me ha enseñado su compañero. ¿Por qué aparece ligada en una fórmula en la que ni siquiera aparece? Ajá, la respuesta es porque está cuantificada y nuestra definición es, en el momento en que la cuantificas, se convierte en ligada. No importa que se aparece o no en la subfórmula. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Sí, de hecho, yo por ejemplo en el ejercicio que había hecho sí lo hice más o menos así, pero yo me quedé con la intuición de que como no estaba explícito a la vista que estuviera como ligada, lo dejé con el símbolo de conjunto vacío en lugar de colocar la Y, aunque en la fórmula sí aparecía conjunto vacío unido con Y. Pero bueno, entonces ahora que ya explica esto creo que queda más claro. Bien. Bueno, entonces, para la tarea, pues tomen en cuenta esto, ¿no? Que ahí está el método, hay que seguirlo y que nos da resultados que pueden parecer un tanto extraños, pero no lo son. O sea, no piensen que es simplemente una cuestión de, la definición es absurda y a veces nos da estas cosas absurdas. No que no haya ese tipo de cosas en matemáticas o en lógica o en muchos ramas, sí las hay, pero en particular esta no. Cuando más adelante utilicemos estas reglas de cálculo de variables libres, sustituciones y demás para hacer deducciones, justo utilizarlas de esta manera nos va a evitar hacer deducciones equivocadas. Aquí el hecho de que pues, la variable no aparezca en esta subparte de la fórmula y por lo tanto pues ustedes decidieron no tomar en cuenta el hecho que esté cuantificada, podría llevarnos a pensar en que entonces sí podemos hacer algo con esta variable y puede ser que hay una regla de deducción natural que nos impida proceder por el hecho que la variable esté cuantificada. Antes hay que deshacernos del cuantificador. Entonces, si esta regla tiene sentido, ahorita en ese momento puede ser que parezca que aquí hay casos, límites, vamos a decirlo así, que son contraintuitivos, como cuando uno divide entre cero. Hay una razón para que esta definición funcione así, porque después cuando lo combinemos con otras operaciones, esto nos va a garantizar el resultado correcto. Bien, entonces regreso a los ejercicios de su compañero. Variables libres y ligadas, en el caso B, vean cómo aquí el paréntesis, los paréntesis supongo que están hechos de tal manera que sí, claro, solo abarcan esta parte de la fórmula. Y entonces X, Y, Z aparecen ligadas porque aparecen bajo el alcance de este cuantificador. Y entonces libres tendrían que ser estas de acá, ¿no? X1, Y que aparece también de este lado, y Z2, y ligadas tendrían que ser X, Y, Z. Aquí sí su compañero identificó correctamente que Y aparecía como tal en los dos casos. En la siguiente fórmula, nuevamente el paréntesis abarca solo la primera parte, y por lo tanto, aunque X aparezca cuantificada aquí, en esa parte aparece libre, y entonces correctamente aparecen ambos conjuntos, X, Y, Z y en X. El segundo caso está hecho de tal manera que los paréntesis abarcan cada uno de los conjuntos de esta conjunción, y entonces, por lo mismo, vamos a tener que las variables aparecen en los dos conjuntos, ¿no? Aquí Y aparece ligada en esta subparte, identificada correctamente aquí. Z aparece ligada en esta otra subparte, en este subcomponente. Y X aparece ligado en este componente. Y en cada uno de los componentes las otras dos variables aparecen como libres, entonces son X, Y, Z y X, Y, Z, las variables libres ligadas. ¿De acuerdo? Bien. Sí.
Muy bien. Ahora, este es Alejandro. Vamos a ir con alguien más para el siguiente ejercicio. Ah, sí, creo que este es Bianca. Bien. Ahí está legible para todos, me parece, ¿no? Entonces, déjenme ver. Vamos directamente con la relación de primos. Ah, eso no lo revisé en el ejercicio previo. Es parte de del 1, me parece, ¿no? Y no lo vi. Que es la pregunta. La relación de ser primo es transitiva y la de pariente. Ah, primo, claro, pero no número primo, sino. Sí, perdón. Aquí está 5, variables libres y ligadas de las siguientes fórmulas. Ajá, está el cálculo de su compañera. Y sustituciones. Bien, vamos a ver qué pasa aquí. Aquí nuevamente con las sustituciones vean que lo más importante es el análisis sintáctico. Y su compañera entonces identificó que en este caso el paréntesis, este paréntesis, bueno, aquí no lo puedo marcar porque es letra, este paréntesis cierra aquí, este otro paréntesis cierra acá y este paréntesis cierra acá. Entonces tengo una fórmula que es una conjunción y lo que hace es distribuir las sustituciones en cada una de ellas. Bien, ahora las sustituciones que realiza son a x la cambia por f21 de y y z. En este caso, efectivamente, correctamente su compañera no hizo nada. En el segundo caso, esta segunda es su fórmula, el cursor está subrayándola abajo. Lo que hizo su compañera es identificar que correctamente la x no está cuantificada, que debería procederse a la sustitución, pero que hay un conflicto entre y, la y de aquí, del término que va a sustituir a x, con la y de acá. Entonces, primero efectúa un cambio de variable acá adentro, y entonces cambia y por w, y ya que tiene ese cambio de variable, lo que hace es proceder a la sustitución de x. Perfecto. Ajá, perfecto. Ahora, en el caso 3, pues lo que hace su compañera es la z está cuantificada, entonces el problema es que aquí aparece una z. ¿Qué pasa aquí, Bianca? No veo por qué esta no existe la sustitución. Ve, porque z no coincide con x, pero esta y esta coinciden y por lo tanto tendrías que haber procedido a un cambio de variable como lo hiciste en esta fórmula intermedia. Ah, lo hiciste aquí abajo. Bien, perfecto. Muy bien. Ahora, ya que hice esa sustitución, entonces procede a hacer la segunda sustitución, que es z, se cambia por esta otra. Y entonces lo efectúa acá. En la primera, vean cómo su compañero identifica correctamente que x, este x de aquí, va a entrar en conflicto con este x de acá, y por lo tanto, primero efectúa en esta parte de la fórmula un cambio de variable, cambia x por v. Entonces tenemos aquí v, y ya que tiene cambiado a eso, entonces a z sí la puede sustituir por este término. Ajá, y ahí lo hizo. Perfecto. Y después en las otras, pues procede a hacer la sustitución. Aquí, con esta, ya la y se había ido en este otro paso previo, entonces no hay problema. Ajá, puedes hacer el cambio directo. Y en el último caso, la z ya también se había ido, entonces no tienes ningún problema en hacer el cambio. Muy bien, muy buena respuesta. Son muchos ejercicios, ¿les parece que ese sea representativo en el caso de su compañera? Y paso a ver el de alguien más. Pero el primero te salió perfecto, Bianca. Vamos a ver qué hizo Juan Carlos acá. Bien, hizo estos cambios. A ver, aquí está la transitividad. Nuevamente es una argumentación al respecto. Ah, aquí está la fórmula. Perfecto, Juan Carlos aquí tiene la fórmula. Lo que hizo es expresar cómo. Ahora, a ver si interpreto bien tu fórmula. Es esta de aquí. Esto de acá abajo supongo que es un ejemplo, ¿verdad? Sí, es una instanciación. Ajá, perfecto, gracias, Juan Carlos. Pero la fórmula la de arriba. Ajá. Pariente político no es transitiva.
Buen punto. Ujú. Sí, efectivamente no lo es. Bueno, yo creo que no lo es en los hechos, pero bueno, lo estás expresando correctamente en términos de lógica. Yo me imagino que siempre puede uno encontrarse un abogado que nos quiera convencer de que lo es si se trata de una herencia, si hay una herencia de por medio, ¿no? Algo así. Pero bueno, suponiendo que no lo sea, está bien expresada. Ujú. Bien. Ahora, seguimos aquí con esto. Sustituciones. Voy a ver hacer una sustitución como la hizo Juan Carlos. Vean, aquí tenemos que el primer paso hay que cambiar a Z por y esto, y tenemos una fórmula en la que, si se dan cuenta, este primer cuantificador, el que abarca Y, llega hasta acá. ¿Por qué? Porque no hay un paréntesis que lo detenga. Este paréntesis casa con este. Entonces, Y está cuantificada en toda la fórmula. Ajá. En cambio, Z solo está cuantificada en la segunda parte. Porque no nada más aparece aquí el cuantificador, sino que el paréntesis pues, nos permite saber que solo está cuantificada en esta parte. Por lo tanto, a la hora de sustituir a Z por esto, lo que vamos a hacer es considerarlo como una implicación y entonces efectuamos la sustitución en la primera parte, pero no en la segunda. Esto está bien, aquí su compañero correctamente nos sustituyó acá. Déjenme ver qué pasa en la segunda. En la primera, aquí hay un conflicto entre la Y cuantificada y la Y que aparece como el término que va a reemplazar a Z. Entonces su compañero correctamente hizo una sustitución de Y por W antes de proceder a la sustitución, y una vez que efectuó esta sustitución, entonces sí cambió a Z por este término. Ajá, perfecto. Ahora, en la segunda parte, lo que hizo su compañero fue, la segunda sustitución es decir, bueno, vamos a cambiar ahora a X, y X no representa muchos problemas en esta primera parte, porque se dan cuenta que, bueno, primero X no aparece ligada en toda la fórmula, pero en esta segunda subfórmula, aquí X va a ser reemplazada por Z, que es la variable cuantificada. Entonces, en la primera parte simplemente cambió a X por F21 de Y. YX, ¿por qué X? Perdón, voy a subrayar esto, Juan Carlos. ¿Por qué X y por qué no Z? Sí, creo que solo, como estaba copiando y pegando, creo que solo se me olvidó cambiar ahí la Z. Ajá, pero... No, está bien, está antes. ¿Sí? Ah, sí, perdón, sustituí. Sí, claro, yo lo vi mal, es aquí. Ajá, efectivamente está bien. Pero entonces déjame ver. Aquí está, X es la que es cambiada por esta, sí, perfecto. Oye, pero entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Te das cuenta que esta segunda X también tendría que haber sido reemplazada por esto, ¿no? Eso, ahí sí tenía esa duda. En cuanto que fue el nuevo término que introduje, ¿se tiene que repetir esa sustitución? Sí. Aunque sea como argumento de otra función. Claro. Lo que estás haciendo en este caso es que efectuaste una primera sustitución y te resultó una fórmula. A esa fórmula resultante le aplica la segunda sustitución con las reglas. Ok, sí. Entonces, esta te faltó. Esta hay que cambiarla por F21 de YZ. Bien. Ahora, la segunda parte de la fórmula. Tengo una duda ahí. Adelante. Entonces, vamos a tener que cambiar también todas las zetas por la fórmula 2.1 de YX y así sucesivamente. A ver, todas las zetas, ¿por qué razón, perdón? Es que dijo que teníamos que cambiar también las fórmulas dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, X tenemos que sustituirla por la fórmula 2.1 de YZ. Y las fórmulas Z la tenemos que sustituir por la fórmula 2.1 de YX. No, pero esa sustitución ya se hizo en la fase previa. Ah, ok. O sea, te das cuenta, pues esta primera parte de la fórmula, de aquí hasta acá, nos da este primer resultado. Y entonces ya nos olvidamos de esta. Eso ya se efectuó. Ahora lo que sigue es efectuar esta otra. Y aquí te das cuenta, ya no hay una Z, lo que hay que cambiar es a la X por lo que sigue, por esto. Entonces ya te olvidas de lo que pasó antes. Es decir, las sustituciones las estamos efectuando de adentro hacia afuera.
Con la primera con la que nos topamos, la aplicamos, y una vez que la aplicamos, desapareció. Ok, ya entendí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Ahora, en el segundo caso, habíamos quedado entonces que le faltó cambiar esta X y estábamos solo con esta subfórmula. Aquí lo que él tiene que hacer es cambiar la X y hay un conflicto con la Z y entonces lo identifica correctamente. Cambia primero la Z por una V y entonces aquí vamos a tener una V. Y entonces después ya efectuó el cambio de X por lo que está aquí y entonces tenemos esto. Bien, pues está bien, pero te faltó nada más esta, Juan Carlos. Esta X tendría que haber cambiado. Sí. Bien. Ahora, ¿le parece bien que vea a otro más de sus compañeros para el siguiente ejercicio? A ver. Sí. A ver, voy con este otro que es el de Javier Gómez. Profesor, Sí, adelante, dime. no, ya no llegué hasta allá. Ah, no llegaste hasta ahí. A ver, Javier, entonces tú hiciste la primera parte. De todas maneras, gracias por mandar tu tarea. Déjame revisar algo de lo que hiciste. Sí, hiciste, ¿te parece bien? Sí, ya no llegué hasta la sustitución, me quedé haciendo eso. Bien. Bueno, pero hiciste el primer Los ejercicio. primeros 5. Los primeros 5. Bien. Entonces aquí lo que estás haciendo es ancestro femenino común más cercano. Ah, mira, lo hiciste como yo pensaba, como lo había concebido yo, efectivamente. Ajá, como una relación de pares. Y lo que haces es entonces... Bien, simplemente aquí yo te pedía que definieras un término, ¿te das cuenta? No había que hacer una fórmula. Aquí tu fórmula tiene un problema serio. Te das cuenta que sintácticamente no es correcta. O sea, tú lo que me estás diciendo es que ancestro femenino común más cercano es una función que aplicada a dos objetos me va a dar eso, el ancestro femenino común más cercano. Y con eso tu respuesta ya era completa. Quisiste darme una fórmula para explicar cómo funciona, pero el problema es que lo que te sale no es sintácticamente correcto. No sé si, ni siquiera puedo decir si es verdadero o falso. ¿Por qué razón? Porque las fórmulas, ¿te acuerdas que se construyen de esta manera? O son fórmulas atómicas y eso significa que utilizan símbolos de predicados aplicados a términos, o son fórmulas construidas con conectivas, o son fórmulas cuantificadas. Aquí, esto en particular, no lo puedo subrayar porque está en esta... estoy viendo una imagen, pero ven que paseo el cursor por esa zona. Esto de aquí es un término, no es una fórmula atómica y por lo tanto no la puedes utilizar por sí misma como un componente de una fórmula más compleja. Tendrías que utilizar este término dentro de un predicado para que a su vez ese predicado ya con sus términos respectivos pueda ser una fórmula atómica y le aplicas todas las operaciones posibles a una fórmula atómica. Pero aquí entonces no está bien. Entonces sus cuantificadores no están bien. Lo que supongo que estás poniendo aquí es decir intuitivamente cómo funcionaría tu fórmula, ¿no? Que es, claro, esto va a darte a alguien que tiene que ser el padre de X o bien tiene que ser... Ajá, el padre de X. Ajá. Entiendo tu intuición. Ajá. Bien, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿sí es Juan Carlos? No. Javier. Javier. Ahí está tu nombre. Perdón, Javier. Lo que ya veo que intentaste hacer, lo cual no está mal. Intentaste definir cómo calcular esta función. Y para eso estabas buscando una forma de expresarlo y el cálculo de predicados no te permite expresarlo tan directamente. De hecho te topaste con un problema muy importante en lógica. Estas funciones en las que lo que tienes que hacer es decir, a ver, en la generación previa, ¿tiene un ancestro común? No. A ver, en la generación previa tiene un ancestro común y sigues subiendo en el árbol genealógico hasta que llegas a un punto en que dices, mira, este es común y entonces es el más cercano. Esas funciones se llaman funciones recursivas. Ajá, porque tú tienes que calcular el resultado de algo en una fase previa y usarlo en la siguiente fase. Y en la fase previa que estás calculando ese resultado, usar la misma función. Entonces, definir funciones recursivas por medio del cálculo de predicados es un reto enorme. La respuesta es que no se puede. Hay que utilizar cálculo de predicados de orden superior para hacerlo, que no es tema de este curso.
Entonces, digo, no tenías que haberlo hecho, como decía, nada más con que me dijeras, este símbolo significa tal cosa, con eso podamos detenernos. Pero si lo quisieras hacer, entonces tendríamos que pensar en una lógica más poderosa que la que estamos viendo aquí en el curso. Entonces puede serles de interés a todos, por supuesto, porque hay muchos conceptos matemáticos que no se pueden definir en primer orden. Y hay muchos conceptos que, por ejemplo, que no es de matemáticas, sino es una cuestión de relaciones humanas, tampoco se puede definir en primer orden. Así que no necesitan buscar cosas así extraordinarias en terrenos muy avanzados de las matemáticas para encontrarse cosas que no se pueden definir con el cálculo de predicados. La opción entonces es introducirlo como un concepto primitivo, que es lo que hizo aquí Javier en la primera línea de su respuesta. Aquí donde estoy paseando el cursor en este momento. Esa es la opción. Digo, este es un concepto primitivo, no voy a definirlo en función de cosas que ya existen. Y esa es una respuesta aceptable. En general, el estudio de qué cosas se pueden definir en función de términos previos es una rama de la lógica que se llama lógica descriptiva. Y pues el nombre de descriptivo viene precisamente de ahí, que trata de ver qué se puede describir con ciertas herramientas. Y es una parte muy interesante de la lógica, tiene aplicaciones en computación, en matemáticas y también en filosofía. Y por ahí los que estén interesados en temas computacionales tiene una conexión muy directa con complejidad computacional. Entonces son temas bastante interesantes. Complejidad computacional ahorita es un tema de moda en muchas ciencias y en muchas reflexiones filosóficas también, ¿no? Pero pues escapa lo que estamos viendo ahorita por lo pronto. Entonces tu respuesta está bien, Javier. Olvídate nada más de la segunda parte. Tu intención era muy positiva, pero no se puede con las herramientas que vamos a ver en este curso. Bien, ahora voy con otro ejercicio más, ¿les parece bien? Vamos a ver a es de Jesús Ramírez Gamboa. Perfecto, y hago lo mismo, voy a hacerlo. Este no es un PDF, entonces tengo que ampliarlo de otra forma. Ahí está más legible, ¿no? Discúlpeme, este es un alumno colado, es de mi otro curso. No, sí, soy yo. Sí, no es cierto, si eres tú, está bien. Pero no sé Sí. por qué estás del otro curso. Bien, Jesús. Aquí está. Tú hiciste... Hice los primeros ejercicios, los del árbol genealógico. Pero tuve bastantes dudas a la hora de formalizar. Ajá. No sé si hayan quedado bien. Bien, a ver, vamos a ver qué hiciste. Tú estás aquí, X es primo de Y, esta parte está bien, tú estás definiendo estas relaciones como primitivas. Sería interesante que estas que sí se pueden definir en términos de los conceptos, de algunos conceptos, podrías haberlos expresado directamente. Mira, por ejemplo, en una buena parte de lo que vimos aquí, de los ejercicios se pueden haber definido a partir de la relación primitiva de ser hermano y las funciones primitivas de ser el padre de y la madre de. Con base en eso podría ser definido primo hermano y podría ser definido tío. Entonces, yo te diría que está bien, los introduces aquí, pero nos haría falta una fórmula para representar cada caso. Por ejemplo, dices R de XY es primo, y aquí podríamos haber escrito la fórmula siguiente: para toda X, para toda Y, R12 de XY, sí, solo sí, y entonces haces lo que hizo tu compañera, que no me acuerdo ahorita su nombre, que revisamos en la primera respuesta, que es tratar de decir, bueno, es que entonces tienen un ancestro común, ancestros que son hermanos entre sí. Eso es lo que tendrás que haber hecho. Ok. Yo te diría, vuelve a intentar, revisa el video de esta clase, cuando analizamos el primer caso, el de tu compañera, que es el que vimos más a fondo, y entonces vuelve a intentar con base en eso. Ok, de acuerdo. Bien, gracias, Jesús. Entonces voy a pasar a otro ejercicio. Aquí tengo a Miguel Ángel Rota Simbrón. Creo que Miguel Ángel además ya tiene un rato que me ha enviado sus respuestas, entonces me gustaría detenerme un poquito más
en ellas. Profesor, de hecho, justo ya viendo cómo lo hicieron mis compañeros, en realidad hay varios errores. Por ejemplo, en el primero no está la fórmula, sino solo el término. Bien, ya veo. Entonces, Miguel Ángel, ¿querrías volver a intentar este ejercicio ya con lo que vimos aquí? Sí, por favor. No necesitas enviármelo, pero si quieres enviármelo, con mucho gusto lo vuelvo a revisar. Gracias. Bien, ahora variables libres y ligadas. Supongo que aquí también viste lo que pasó en los otros casos, ¿no? Sí. Déjame ver tus sustituciones. No las hiciste, ¿verdad? Está realizada la primera sustitución porque tuve dudas, justo por eso que la mandé el correo. Ah, bien, bien, bien. Bueno, viste ahorita los ejercicios que revisamos. ¿Crees que podrías volver a intentar? Sí, sin problema. Perfecto. Muchas gracias. Y entonces me queda Laura García Sandoval. A ver, vamos a ver, Laura. Aquí está. La relación de ser primo, la defines como primitiva, funciones que notan tío y tía. Aquí nuevamente te das cuenta que tenemos el problema con lo de tío y tía, porque tú normalmente tienes más de un tío o más de una tía, y por lo tanto sería mejor expresarlo por medio de predicados y no por medio de funciones. Y funciones que denotan padre y madre, esas están bien, y entonces lo que haces es decir que dos personas son primas, si solo si el tío de una es la madre del otro. Ajá. Bien. La idea va por buen camino. El problema es con la falta de unicidad de tío y tía. Aquí en este caso, a ver, déjame ver, creo que este caso ameritaría que lo veamos en el journal. Déjame abrirlo ahí. Aquí está. Un poco más grande. ¿Es visible para todos? Sí. Muy bien. Bueno, aquí está el punto de que esto no te da una relación única. Entonces voy a encerrarlo en un círculo. Pero tú quisieras denotar entonces a alguien que es un tío. Entonces podrías decir, bien, vamos a expresar entonces el tío como una relación. También, ¿cuándo eres tío de alguien? Entonces dirías que para toda X, para toda Y, vamos a ponerle otro predicado, pero los dos de X, Y. Sí, solo sí. Y aquí podríamos pensar en lo siguiente. No tienes hermano, ¿verdad? Tienes primo como primitiva. No tengo primo. Ajá, no tienes hermano. Entonces vamos a pensar aquí en que este otro, X es hermano de Y. Y entonces tendrías que poner aquí que, pues lo que había puesto su compañera, ¿no? Que te piensas X es tío de Y, aquí estamos pensando que X es tío de Y, entonces piensas que este es hermano de, perdón, este es 2, no, es 1, no, ajá, permítame, me equivoqué, te conté mal, este debe ser un 3, ahora sí, sería un 3, este es el 3, perdónenme, no, sí, hermano es el 3, ajá, ahí está. Entonces, este debe ser hermano de el padre de Y. Perdón, padre lo estás expresando con 3 y 4. No con 1.
esta 4, por ejemplo. O también podría ser hermano de la madre. Uh-huh. Bien, y ya que tienes eso, entonces te das cuenta que lo que tendrías que haber hecho en nuestra parte es haber dicho que estío de X, perdón, X estío de Y, con Y, X es igual a lo que tienes aquí, a F3. Eso se volvió elegible, ¿verdad? Permítanme un momento. X es igual a F1, 3 de Y. Ajá. Bien. Entonces tu fórmula podría ser algo así como esta, ¿no? Para definir lo que querías definir. Ajá. Bien. Entonces, si te das cuenta lo que hay que hacer cuando tienes una relación que no es de 1 a 1, no lo puedes convertir a función, y entonces lo que haces es expresarlo por medio de un predicado, y después lo que dice se cumple ese predicado, y uno de los argumentos de ese predicado es igual al otro, que es lo que estoy haciendo aquí. Uh-huh. ¿Te queda claridad, Laura? Sí, ya mucho más claro. Gracias. Perfecto. Entonces ya está aquí esta parte. Déjenme ahora regresar al ejercicio de Laura. Vamos a ver las sustituciones. No llegué a las sustituciones, profesor. No llegaste a las sustituciones. No. Bien. ¿Cómo te fue con variables libres y ligadas? ¿Sí las calculaste correctamente? Sí, las hice sin problema. Solo tenía duda en el que ya explicó, de la Y ligada. Y hice como 2 opciones, pero ya dije la segunda es la que está bien. Bien. Perfecto. Entonces, pues ya está. Ya terminamos esta revisión. ¿Les parece entonces que si no hay dudas, porque si hay dudas podemos regresar a ellas, pero mejor pregunto eso primero entonces, ¿hay dudas? No sé si, bueno, vayamos a revisar todavía las instituciones que quedaron, porque faltaron como 2 o 3, creo. Faltaron algunas, ¿verdad? Sí. Bien. A ver, tenemos aquí 2 opciones. Puedo revisar esas 2 que faltaron. Ajá. La otra opción es que como realmente muy poca gente las hizo, ¿por qué no intentan hacerlas todas? Y revisamos las que faltaron la próxima clase con base en lo que ustedes me envíen. ¿Qué les parece? Sí, yo prefiero revisar la próxima clase para intentar hacerlas esta semana. Sí, yo también. Bueno, sí, está bien. ¿Sí? Bien. Sí, yo creo que convendría más eso, ¿no? Entonces, los que no pudieron hacerlas esta vez, intenten hacerlas y las vemos la próxima clase. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces tenemos algunos minutos antes. Perdón, ¿alguien quiere comentar algo? A ver, ¿no? Bien. Tenemos unos minutos antes de empezar la revisión. A mí me gustaría avanzar un poco en los temas del curso porque se acuerdan que a la hora de elegir este día no elegí correctamente. El lunes es un mal día y siempre olvido eso, ¿no? Que choca con todos los feriados que ahora se movieron a lunes. Entonces tenemos 3 clases menos de las que esperaba y estamos un poco atrasados. Me gustaría avanzar más en cálculo de predicados. Y entonces voy a empezar con eso. Por cierto, acabo de ver que no actualicé. Mi archivo no tiene actualizada esta parte. Ese cálculo de proporciones debe ser cálculo de predicados. Es un error mío. Vamos a empezar a seguir con la parte de cálculo de predicados. Y
Ya tengo casi lista la parte de completitud, que es una parte que no había subido de las notas. ¿Por qué me estoy tardando más? Miren, yo este curso lo que hacía tradicionalmente era exponer en términos ligeramente diferentes la demostración que aparece en el Mendelssohn de complejidad de completitud de cálculo de predicados. Mendelssohn es un libro que a mí me gusta mucho, es muy sintético, trae todo lo que uno quisiera saber sobre lógica de primer orden, pero tiene el problema de que es muy denso. Entonces a veces es un poco difícil seguir las demostraciones ahí. Yo les había recomendado que le echaran un ojo al Barwise y se lo sigo recomendando. El Barwise trae una muy buena demostración de cálculo de la completitud de cálculo de predicados. Es básicamente la misma que trae el Mendelssohn, pero explicada en términos de deducción natural. Por lo mismo, el Barwise lo hace en muchísimas páginas. Toma algo así como 25 páginas en hacerlo. Entonces, a mí se me ocurrió una solución distinta y esa es la que les voy a presentar en las notas la próxima semana. Ya están prácticamente listas, solo me falta de escribir un lema. En esta demostración que voy a presentar y que no he visto en otros libros, es una demostración que está al revés. Entonces espero que salga a hacerla más clara. ¿Por qué lo hice al revés? Porque hay muchos lemas muy complejos que tanto Barwise como Mendelssohn demuestran primero, como es el orden lógico, y después de demostrar esos lemas y que todo el mundo ya está perdido, pasan a la demostración esencial. Me pareció que tal vez será más fácil hacer la demostración central primero, suponiendo que los lemas ya están demostrados, y después demostramos los lemas poco a poco, sabiendo para qué sirven. Entonces, por esa razón me he tardado un poco más, espero que les sea útil. Voy a apreciar mucho sus críticas porque esta es la primera vez que lo hago en un curso y me gustaría entonces pues tener retroalimentación al respecto, ¿no? Cuando ya estén listas que ustedes me den su opinión sobre el tema. Bien, entonces ahorita por lo pronto voy a ir al punto en el que creo que nos habíamos quedado, que eso fue hace 2 semanas, que fue que habíamos visto sustituciones. Y que íbamos a pasar a la parte de la semántica de cálculo de predicados. Antes de eso, me gustaría hacer una observación que no estaba en las notas que están en la que ustedes tienen. Es una cosa que acabo de agregar y es una definición muy simple. Hemos visto que hay fórmulas que tienen variables libres y variables ligadas. Cuando una fórmula no tiene variables libres, la vamos a llamar una fórmula cerrada. Y estas fórmulas son importantes porque más adelante nos van a permitir hablar de una manera más precisa sobre los universos que formalicemos, pero además van a ser centrales en la demostración de completitud del cálculo de predicados. Entonces, acuérdense, una fórmula cerrada es una fórmula que no tiene variables libres. Bien, déjenme cambiar la perspectiva, voy a quedarme solo con las láminas para que se vean mejor. Ahí está. Creo que ahora solo se ven las láminas, ¿no? Bien. Bueno, entonces nos habíamos quedado en este punto. A ver. Aquí. Esto es lo que toca ver ahora, la semántica. Bien. Para el cálculo de proposiciones, la verdad es que el asunto fue bastante simple. ¿Por qué razón? Porque pues lo que hicieron fue utilizar funciones booleanas que se definen por medio de tablas y entonces darle semántica a una fórmula pues simplemente significa asignarles valores de verdad a las proposiciones atómicas y utilizar la definición de las conectivas lógicas como operadores booleanos. Y entonces al final ya sabemos si una fórmula es verdadera o falsa a partir de la asignación de valores de verdad a sus componentes. En este caso, de cálculo de predicados, el asunto es mucho más complicado. ¿Por qué razón? Porque tenemos un lenguaje que tiene muchos elementos diferentes, tiene pues variables constantes y símbolos funcionales construidos a partir de esas variables y constantes, por un lado. Por otro lado, tiene predicados y además tiene lo que ya teníamos, que son las conectivas lógicas. Y además, encima de todo esto, le agregamos el ingrediente de cuantificadores. Entonces,
definir la semántica del lenguaje de cálculo de predicados es bastante más complejo. La primera definición que fue, digamos, universalmente aceptada y que se tomó como punto de partida para todo lo que vino después, es la definición que hizo Alfred Tarski en los 30s. Ajá. Entonces yo voy a presentar esa definición con notación modernizada, nada más. En algunos, por alguna razón en filosofía son muy afectos a seguirlo presentando con la notación que usó Tarski originalmente, y en mi opinión eso la hace un poco abstrusa. Entonces voy a utilizar la notación que utilizan matemáticos y otros filósofos menos apegados a la tradición, pero que en matemáticas es la que todo el mundo utiliza y está basada en la noción de interpretación. Pero en esencia es la misma idea de Tarski, simplemente expresada con otras palabras. Para quien quiera consultar la versión de Tarski, el Mendelssohn utiliza la notación de Tarski, por si quieren verla. Ajá, y yo creo que la mayor parte de los libros de lógica escritos antes de los 80s, los 80s es la prehistoria, yo creo que algunos de ustedes no habían nacido, o casi todos ustedes no habían nacido todavía en los 80s, hasta antes de los 80s todo el mundo usaba algo que era una adaptación de Tarski. A partir de entonces se han estado usando otras cosas. Bien, entrando en materia, la noción básica que vamos a usar aquí entonces es la noción de interpretación. Aquí la tengo subrayada y la voy a subrayar doble con anaranjado ahora. Y una interpretación lo que hace es lo siguiente, es un conjunto, una terna de funciones. Ajá. Esas funciones trabajan con base en lo que vamos a llamar el universo de interpretación. Es decir, aquí en el cálculo de predicados nosotros estamos pensando que nuestros términos denotan objetos de un universo. Las constantes pues denotan objetos de este universo, por supuesto, las variables denotan alguno, cuando cuantificamos podemos cambiar el significado de esto, pero en general denotan objetos de este universo, y las funciones lo que hacen es tomar objetos de este universo y darnos a cambio otros objetos del mismo universo. Entonces, vean, este concepto es clave, un universo de interpretación. Y las funciones son de este estilo. Hay una función a la que vamos a llamarle psi, que lo que hace es tomar variables o constantes y darnos objetos del universo. Esto es lo que tenemos en este primer renglón. Entonces, esto es bastante sencillo. No se adelanten, yo sé que algunos de ustedes están pensando, ¿y los términos funcionales? Acá abajo defino cómo se calculan, pero ahorita por lo pronto partimos de variables y constantes. La segunda función que es parte de una interpretación es la función phi. Y la función phi lo que hace es tomar símbolos funcionales, estas f's con n y con k, y nos da a cambio operaciones en el universo. Por ejemplo, en el caso que vimos de formalización de parientes, yo tomo un objeto del universo, una persona, y la función f11 me dice quién es el padre de esa persona. Eso es lo que hace phi, decirme, mira, interprétalo así. Esta función es una operación que te dice, pues, quién es el padre, o en el caso de los países, quién es el vecino de mayor tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. La tercera función, pi, la estoy subrayando en este momento, lo que hace es tomar símbolos de predicados y me da como interpretación relaciones entre objetos del universo. Eso es lo que hace. Entonces, si ustedes me dicen el predicado 2.1 de mi universo, que es el árbol genealógico que les presenté, entonces la interpretación de ese predicado puede ser la relación de hermanos, por ejemplo. Bien, ahora, estas funciones, psi y phi, me van a servir para calcular la interpretación de los términos funcionales. Vean, aquí estoy subrayando un término funcional, ¿se dan cuenta? Es fnk aplicado a los términos 1 hasta tn. ¿Cómo sé cuál es la interpretación de este término funcional? Bien, lo que hago es lo siguiente. Vean, por favor, que aquí, por una cuestión notacional, que puedo suprimir este curso, pero la pongo para subrayar la diferencia. Esta psi aparece con un pequeño simbolito aquí arriba, un circunflejo. Significa, estoy extendiendo la función que está acá. No es la misma, sino es una extensión de la misma. Y esta extensión funciona de la siguiente manera.
Bien. Lo primero que hago es decir, ¿cuál es la operación que le corresponde a este símbolo funcional? Consigo esa operación y entonces lo que hago es aplicarle esa operación a los términos que están aquí. Bien. Ahora, antes de continuar, me gustaría que esto quede absolutamente claro y voy a poner ejemplos en el journal de esta situación. Voy a crear un nuevo archivo. Y voy a compartirles ahora toda la pantalla. Permítanme. Bien, están viendo las láminas, están viendo el journal, ¿no? Imagínense que yo tengo el blog, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, sí, sí. Bien, ahora imagínense que mi universo son los números naturales. Generalmente los universos se denotan con la letra U, de manera natural, y entonces tengo los números naturales. Imagínense que mi función f2,1 la mando vía la función phi, a la operación de más. E imagínense que la función f11 la mando a la función, a ver, permítame, si está, ahora sí, la mando a la función sucesor, que me dice el número que sigue a otro. Ahora, imagínense que vía psi, tomo aquí el valor x, y vía psi, lo mando al número 2, y imagínense que tomo a la constante c, y vía psi nuevamente, la mando al número 0. Entonces les pregunto, dados estos ingredientes, ¿a dónde va a dar este término? Ah, bien. ¿Cómo lo hago? Vean, lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. Si me dice, mira, esto es el número, es la función más. Digo, la phi, me dice esto. Bien. Ahora la función más la vas a aplicar a x, le estoy mandando al 2, ¿no? Y f11 es la función sucesor. Aplicado a el número 0, porque c le estoy mandando a 0. Y pues entonces ya sé a dónde va a dar esto, pero así como lo tengo, pues está, es un poco raro, pero podemos cambiarlo. Vean, sucesor, perdón, aquí me pasó algo raro con la pantalla, aquí está, ahora sí. Sucesor, pues ya sabemos cuál es, ¿no? 2, el sucesor de 0 es 1, ¿no? Es el número que le sigue en el orden. Y esto pues lo solemos escribir más bien así, ¿no? Nosotros en la vida real, no en ese orden. Perdón, ese no es 3, ese es 1. Y esto es 3. Entonces, si me está mandando este objeto al 3. F21 de X, F11 de C, va a dar al 3. Eso es lo que me está diciendo esta función. ¿Cómo lo hice? Pues vean que hice lo que aparece aquí. Primero a F22 le apliqué la operación phi, esta partecita, y esa partecita es la que me dio el más, porque aquí lo definí así. Luego le apliqué psi a cada una de las cosas que estaban adentro. A X le apliqué psi y eso me dio 2. A F11 le aplico psi. Pero vean cómo al aplicarle psi a F11 también se trata de un caso en el que tengo un símbolo funcional. Entonces lo que hago es aplicarle phi primero al símbolo funcional. Déjenme poner aquí que esto es vía phi. Me da sucesor. Y pues C se va a dar 0. Entonces
F11 se convierte en sucesor, C se convierte en 0 y me da esta expresión, ¿no? Más aplicado a 2, aplicado al sucesor del 0. Y pues calculo cuál es el sucesor de 0. ¿Cómo lo calculo? Pues por lo que sé de aritmética. Ajá. Y entonces, la aritmética me dice, pues mira, después del 0 sigue el 1, lo escribo aquí, y en lugar de escribirlo con esta notación rara, pues lo escribo con la notación de aritmética que aprendí en la primaria, y aquí está, tengo un 3. Ese es el resultado final. Bien. Bueno, quiero subrayar esto porque a diferencia del cálculo de proposiciones, que no queda tan claro que ya salimos del terreno de la lógica cuando hablamos de semántica, aquí sí debe quedar claro. ¿Qué quiere decir que salimos de la lógica en el cálculo de proposiciones? Cuando yo les digo, a ver, P y Q, calcula su valor de verdad si tengo que P es verdadero y Q es falso, entonces ustedes lo que hacen es decir, P me da verdadero y falso, pues es falso, y entonces como están aplicando tablas de verdad, les da la impresión de que estamos hablando de lógica todavía, y no solo es una impresión, es correcto, las tablas de verdad se ven en lógica, pero en realidad estamos hablando de una parte que se llama álgebra booleana. En cierta forma, podríamos decir, estamos en otra cosa. Bueno, aquí es obvio, ¿se dan cuenta? Aquí pasé de lógica, que es utilizar estos simbolitos raros, F21 de X, F11 C, a aritmética. No importa que haya pensado, que algunas personas antes de Gödel hayan pensado que la aritmética era lógica, nadie lo piensa en la actualidad. La aritmética es una rama de las matemáticas. Y entonces la interpretación tiene esa virtud. Ese es un punto filosófico, no es un punto técnico. Nos está sacando del terreno sintáctico de la lógica y nos está mandando al terreno de la vida real. Vamos a ver la aritmética como vida real. Ajá, es decir, salimos de una cosa que son símbolos sin significado y llegamos a un universo que no tiene nada que ver con el otro, que es un universo donde hay hechos que podemos o no podemos conocer, pero en la semántica, ya cuando pasamos a ese terreno, podemos aplicar cosas que sabemos sobre esos hechos, como en este caso sabemos sumar, y entonces se lo aplicamos lo aplicamos aquí en este universo. Entonces es una forma de salir del mundo en el que estábamos, que es el mundo de los símbolos lógicos, al mundo real. En el caso de nuestro árbol genealógico, pues es un arbolito, pero por supuesto podríamos pensar que tras esos nombres hay gente de verdad. No la hay, no es mi árbol genealógico, por cierto. Podría ser, digo, no tiene nada de particular, pero no lo es. Pero podría haber gente real, ¿no? O podrá haber gente ficticia, ¿no? Podrá ser un árbol genealógico sacado de algún capítulo de 100 años de soledad. Y entonces, de estar hablando de lógica con medio de símbolos, pasamos a hablar de lo que ocurre en una novela. Entonces, eso es la semántica. Sí, adelante. Tengo una duda. En la lámina sobre semántica no me queda claro cómo leer las fórmulas que están presentadas ahí de las funciones de phi y demás. ¿Podría volver a leerlas para ver cómo se leen en el lenguaje natural? Ajá, bien. Bueno, mira, aquí psi va de variables y constantes a objetos al universo. Phi lo que hace es de ir de símbolos funcionales a operaciones en mi universo. En este caso, por ejemplo, en mi ejemplo, un símbolo funcional como este F21 lo convierto en una operación en mi universo, que son los números naturales, es la operación de suma. Entonces va de símbolos funcionales a operaciones en el universo. Y pi va de símbolos de predicados a relaciones en el universo. Este todavía no lo abordo, entonces si te parece, si la confusión está en pi, no te preocupes, voy para allá. Pero ahorita psi y phi como interactúan entre sí, en este caso en los símbolos funcionales, quise detenerme en esto, pero voy a pi. No sé si eso te ayuda a entender mejor. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, bueno, entonces ya quedamos que lo que hace la semántica es sacarnos del lenguaje y no mandarnos al metalenguaje, mandarnos al mundo real. Cualquier interpretación que quieran darle a esta expresión tan baja de mundo real, ¿no? Bien,
Vamos a ver qué pasa con los símbolos de predicados. Aquí no tengo un ejemplo en esta parte, lo tengo acá más adelante. Vean, esta es una interpretación que me dice lo siguiente. Nuevamente mi universo son los números naturales. Y entonces lo que hago es mandar variables y constantes a números naturales. Los símbolos funcionales, pues lo que hago es mandar las operaciones entre números naturales. Y los predicados se convierten en relaciones entre números naturales. Un ejemplo es este, vean. Yo mando el predicado P12 al símbolo de menor o igual. Es una relación entre los números naturales. Entonces, si yo escribo P12 de XY, es una forma de decir el objeto que es la interpretación de X, el número que es la interpretación de X, en este caso porque son números, es menor o igual que el número que es la interpretación de Y. Esa es la idea de esto. Nos dan relaciones entre elementos de mi universo, los predicados. Esa es la parte que me faltaba explicar, pero quería posponerla un poco. Ahora sí quedó esa también clara. Bien. Ahora, viene la definición, aquí una serie de definiciones formales de cómo podemos hacer las interpretaciones, entonces, para saber si las fórmulas son verdaderas o falsas, como antes usábamos las evaluaciones en el caso del cálculo de proposiciones. Antes de eso, me gustaría ver los ejemplos, y después regreso a los ejemplos después de haber explicado la parte técnica. Vean, el primer ejemplo es el que les había presentado. Tengo estas 4 fórmulas del cálculo de predicados. Vean, P21 de XC, para toda X, P21 de XC, para toda X, P21 de CX, y finalmente esta otra, P11 de X, y no P11 de X. Y mi interpretación pues es la que dije. Mi universo son los naturales. Psi me manda a X a 0. Psi me manda terminar C a 0. El predicado que aparece en estas fórmulas, en estas primeras 3 fórmulas, lo interpreto como menor que, y el predicado 1 lo interpreto como ser un número par. Vean cómo los predicados que tienen un solo argumento, ustedes dirían, bueno, ¿y cómo se relaciona un objeto? ¿Cuál es la relación que hay cuando hay un solo objeto, no? La respuesta es, los puedo interpretar como pertenencia a conjuntos. En este caso, yo estoy pensando como la pertenencia al conjunto de los números pares. Y entonces tomo mi primera fórmula y digo, a ver, X lo estoy interpretando como 0, ya sé como 0, y al predicado como menor o igual. Y entonces realmente lo que digo aquí es, 0 es menor o igual que 0. ¿Qué opinan sobre eso? Es aritmética muy elemental, pero me va a decir, claro, 0 es igual a 0. Se cumple, ¿no? No voy a usar la palabra verdad todavía. Voy a regresar a ese punto. 0 es igual a 0. 0 es menor o igual que 0, perdón. Pues sí. El siguiente me dice, mira, esta X ahora está cuantificada. Entonces lo voy a leer como todo número natural es menor o igual que 0. Por supuesto que sabemos que eso no se cumple, pero eso no importa. La interpretación no tiene que hacer verdaderas las fórmulas. Lo que hace es decirme qué significan. Si una interpretación me diera en automático solo fórmulas verdaderas, tendría un mecanismo mágico para decir problemas que son problemas de la vida real, realmente. Saber si todos los números son mayores o iguales que 0 es un problema aritmético, no un problema lógico. Entonces aquí estoy diciendo simplemente todos los números son menores o iguales que 0. La de abajo dice algo que, pues, más sensato, ¿no? 0 es menor o igual que todos los números. Es decir, para toda X, P21 de CX. C, acuérdense que es 0, y X en este caso, como está cuantificada, se refiere a todos los objetos del universo. Finalmente, el último ejemplo me dice, mira, ya con esa interpretación, aquí lo que estás diciendo realmente es X es par o X no es par. Que también se cumple. Entonces, de estas 3, quedamos que no se cumple en ningún sentido la 2, porque no todos los números son menores o iguales que 0, pero de alguna forma se cumplen las otras 3. Bien. ¿Sí? ¿Esta explicación intuitiva quedó clara?
Sí, tengo nada más una duda en la 3. Dice que que 0 es menor o igual que cualquier número natural. Ajá. Y si se incluye ahí ser igual que, o sea, más bien sería como una pregunta. En este caso, ¿podemos considerar el 0 como un número natural o no? Sí. Aquí lo estoy incluyendo. De hecho, esa es una obligación de las interpretaciones. Tú no puedes hablar de objetos que no estén en el universo. Ok. Entonces tendríamos que incluirlo. Hay algunos libros de matemáticas, sobre todo libros relativamente viejos, no incluyen el 0 como naturales. Los modernos sí, pero es indiferente. Digamos que aquí en el momento que yo lo incluyo como interpretación para un objeto, automáticamente lo estoy considerando parte del universo. Ok, sí. Bien. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, a ver, regreso a la parte de semántica. Entonces, ya quedó claro. Una interpretación consta de esos 3 ingredientes. El primero, la función psi, que me dice cuál es el valor, la interpretación o la interpretación directamente de variables y constantes. El segundo, que me dice cuál es la interpretación de símbolos funcionales. Y el tercer ingrediente, que me dice cuál es la interpretación de predicados. 1 y 2 interactúan para poderme darme la interpretación de símbolos funcionales. De términos funcionales. Bien. Ahora, voy a definir el concepto de satisfacción. Esta es una complicación más de la semántica del cálculo de predicados. La semántica del cálculo de predicados lo vamos a definir en capas. En cálculo de proposiciones teníamos 2 capas en realidad. Teníamos verdadero y teníamos tautologías. Lógicamente válido. Aquí vamos a tener 3 capas. Vamos a tener la primera capa, que es satisfecho, la segunda capa, que es verdadero, y la tercera capa, que es válido. Empiezo con la capa de satisfacción. Lo que voy a hacer para definir la satisfacción es lo siguiente. Primero, la satisfacción es una relación entre interpretaciones y fórmulas. Quiere decir que yo voy a tomar una fórmula y voy a tomar una interpretación. Necesito estos 2 ingredientes para trabajar. Una interpretación y una fórmula. Y después lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a definir cuando una interpretación satisface una fórmula. Es lo que estoy haciendo aquí. Diremos que la interpretación I satisface a la fórmula alfa. Si pasa lo siguiente, y aquí pongo las condiciones. Ahora, yo definí mi cálculo, mi lenguaje de manera inductiva, es decir, empecé con mis ladrillitos. ¿Se acuerdan? La parte de abajo, que fueron las fórmulas atómicas, la parte siguiente, que fueron las conectivas lógicas, y la última parte, que fueron los cuantificadores. Entonces, voy a definir la relación de satisfacción utilizando ese mismo esquema. Voy a empezar con fórmulas que son atómicas, lo que tengo aquí en este renglón. Voy a seguir con fórmulas en las que, usando las conectivas, voy a decirles cómo se interpretan y cuándo satisface, una interpretación la satisface. Y en el último paso, métodos cuantificadores. Entonces, es así. Mi primer fase me dice, oye, a ver, ¿cómo interpretas una fórmula? ¿Cómo sabes que una fórmula atómica es satisfecha por una interpretación? Bueno, pues mira, tu fórmula atómica tiene que tener este formato, ¿no? Un predicado aplicado a una serie de términos, lo que tengo subrayado en anaranjado en este momento. ¿Cómo sé que es satisfecha por la interpretación I, que está formada por sus 3 ingredientes, psi, phi y pi? Bueno, lo primero que voy a hacer es interpretar los términos que aparecen aquí, usando psi. Entonces, ya que los termino de interpretar, lo que tengo es una eneada de términos interpretados. Vean, lo estoy poniendo entre paréntesis. El orden es importante, por eso no lo pongo entre llaves de conjuntos, porque es importante el orden. No es lo mismo ser X es la madre de Y que Y es la madre de X. Digo, eso pasa solo en los programas de ciencia ficción, donde alguien es la abuela de sí misma, ¿no? Pero en la vida real no lo es, no pasa en esos casos. El orden entonces es importante, importa quién es la abuela de quién. Aquí pasa lo mismo. Formo una eneada ordenada con los términos, una eneada con los términos, y digo, a ver, esta eneada pertenece a la relación que es la interpretación del predicado. A ver, ¿lo hice acá? Sí, dice, implícitamente sí. Vean, bueno, no aquí no. En el caso de mi ejemplo, ¿se acuerdan que en mi ejemplo
Voy a salir aquí y voy a poner toda la pantalla, o estoy poniendo toda la pantalla. Estoy presentando toda la pantalla, sí. Entonces está bien. ¿Todo el mundo ve el blog? Sí. Sí. Entonces, tenemos aquí que mi término, perdón, al revés, es el predicado (2,1) lo interpretaba vía pi como la relación de menor o igual. Entonces, si yo les digo, a ver, P2,1 de C, X, pues lo que hago es, para saber si esto es satisfecho o no, es preguntarme, a ver, C le estoy interpretando, acá arriba, como 0. Y acá arriba había escrito que a X le estoy interpretando como 2, ¿no? Y me pregunto, ¿esto está en la relación de menor o igual? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que, pues como solemos escribir, 0 es menor o igual que 2. Y la respuesta, pues es sí, ¿no? Entonces resulta que esta interpretación que les di satisface la fórmula P2,1 de CX. Lo que estamos haciendo aquí es eso. Interpreto cada uno de los términos, formo una unidad ordenada, en el caso es un par nada más, porque el predicado solo tiene 2 argumentos, y me pregunto si este par forma parte de la relación, que es la interpretación del predicado. Porque aquí vía pi mandó a esto a menor o igual. ¿Sí? ¿Se ve cómo lo hice? Sí. Bien, entonces ya está. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, entonces ya que vimos fórmulas atómicas, viene la parte simple, que son las conectivas lógicas. Si mi fórmula alfa es la negación de la fórmula beta, ¿cuándo sé que I satisface alfa? Y la respuesta es, pues cuando I no satisface beta. Es decir, satisfago la negación de una fórmula si no satisfago la fórmula. ¿Cuándo sé que satisfago beta o gamma? Pues si satisfago beta o satisfago gamma. Pues ya se imaginan las otras. ¿Cómo sé si satisfago beta y gamma? Pues si satisfago beta y satisfago gamma. ¿Cómo sé que si satisfago beta implica gamma? Pues si satisfacer beta implica que satisfago gamma. Y el bicondicional es, ¿cómo sé que satisfago beta si solo si gamma? Pues si satisfacer beta es el caso si solo si satisfago gamma. Entonces, estoy subiendo las conectivas a esta parte del metalenguaje. Y dándole una interpretación clásica para los que ya han tenido un poco de roces con otras interpretaciones, voy a interpretar estos operadores de manera clásica en el metalenguaje. Es algo que suele hacer casi todo el mundo, que en el metalenguaje ya se olvidan de sutilezas, pero no todo el mundo lo hace. Hay discusiones muy interesantes al respecto, qué significa eso, pero bueno, no es todavía parte de esta parte del curso. Bien, entonces, conectivas lógicas quedaron claras, ¿no? Sí. Bien, entonces, los cuantificadores me van a llevar un rato explicarlos. Yo propongo que detengamos la clase aquí, tomemos una pausa, vamos por un café o por lo que sea, y a las 12 se conectan de nuevo para los que son del grupo de 12 a 12:30. Todos los demás pueden conectarse a la hora que les tocó. Acuérdense que de 12 a 12:30 vamos a revisar las tareas de Alejandro Ruelas, Blanca Whitney, Cristian Urbalejo, Juan Francisco Ortiz Moreno, Javier Gómez y Jennifer Pérez Dorantes. Profesor, solamente una duda. Adelante. ¿Necesitamos tener el archivo que nos mandó Nancy o usted lo va a ir poniendo? ¿En qué va a consistir? Bueno, buena pregunta. Fíjate que yo no tengo el archivo que mandó Nancy, entonces sí sería bueno que lo tuvieran a la mano.
Nancy, ¿tú los tienes? Sí, yo los tengo. Y de hecho, en algún correo te mandé la carpeta con todos. Pero si quieres te lo voy a mandar para que lo tengamos todo. Sí, ¿sabes qué? Envíamelo, por favor, porque yo revisé las tareas directamente de Classroom y ahí no aparecían tus marcas. Entonces, mándamelo otra vez por si acaso y entonces lo presento. No va a ser necesario que ustedes lo tengan. Les aconsejo que lo tengan para que pues vean si hay algo que está ahí y que Nancy o yo no vimos, ¿no? Pero en principio yo los presentaría. Ahorita Nancy me va a hacer favor de volverlos a enviar. Bien, Okay, muy bien. pues Gracias. bien, si no hay más, ¿les parece bien que nos veamos a las 12, los que dije? ¿Los demás ya saben a qué horas les toca o hay alguien que no? Sí, ya sabemos, creo. Ya, perfecto. Entonces, pues nos vemos al rato. Dejo abierta la sesión, se pueden desconectar y conectar más tarde. Entonces,